Bienvenidos a Historia Encubierta, donde revelamos la verdad detrás de los mitos. Lo que creías saber sobre la historia de México podría ser una mentira. Quédate hasta el final para descubrir los secretos que nos ocultaron. Suscríbete, comenta y comparte este video. Número 1. La independencia no ocurrió en 1810. Cada 15 de septiembre, México celebra el famoso Grito de Dolores, conmemorando el inicio de la lucha por la independencia. Sin embargo, la independencia real no se logró hasta el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante entró triunfante en la Ciudad de México. Durante 11 años, el país vivió un conflicto que atravesó distintas etapas, desde la insurgencia de Hidalgo hasta la consumación con Agustín de Iturbide. Sin embargo, la historia oficial ha simplificado este proceso, haciendo parecer que la independencia fue algo inmediato tras el Grito de Hidalgo, lo cual está lejos de la verdad. Número 2. Porfirio Díaz no fue derrocado por Madero, sino por Estados Unidos. Durante años, se ha enseñado que Francisco Madero fue el gran líder que logró la renuncia de Porfirio Díaz en 1911. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Madero, un civil sin experiencia militar, jamás había podido vencer al hombre que había derrotado a los franceses y que gobernó con mano firme durante 30 años. La verdadera presión vino de los Estados Unidos, quienes ya no veían en Díaz un aliado útil. Su negativa a permitir bases militares estadounidenses, a comprar armas exclusivamente de Estados Unidos y a frenar proyectos como el Canal Seco de Tehuantepec, hicieron que Washington financiara la revolución para quitarlo del poder. Díaz prefirió el exilio antes de sumergir al país en un derramamiento de sangre. Pero su salida solo trajo más caos y una lucha interna que dejó millones de muertos. Número 3. Emiliano Zapata no era un campesino pobre. El máximo símbolo de la lucha campesina en México siempre ha sido Emiliano Zapata, presentado como un humilde trabajador de la tierra que se levantó contra las injusticias del porfiriato. Sin embargo, la realidad es que Zapata nunca fue un campesino pobre. Su familia poseía tierras, criaba caballos y tenía un nivel de vida más alto que la mayoría de los campesinos que lo seguían. Además, tenía gustos refinados como el cognac y la comida francesa, lo que contrasta con la imagen del líder rural austero que se ha promovido. Su lucha agraria fue real, pero su origen no era el que la historia oficial nos ha hecho creer. Número 4. Moctezuma no murió apedrado por su pueblo. Se ha repetido hasta el cansancio que Moctezuma II fue asesinado por su propio pueblo, furiosos por su supuesta sumisión a los españoles. Sin embargo, esta versión proviene de las crónicas de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, quienes tenían razones para exculparse del crimen. Las fuentes indígenas ofrecen otra versión, que los propios españoles lo mataron cuando ya no les era útil como intermediario con los mexicas. La brutalidad de los conquistadores con los líderes indígenas refuerza la hipótesis de que Cortés simplemente eliminó a Moctezuma una vez que dejó de servir a sus intereses. Número 5. La Revolución Mexicana no fue solo contra Porfirio Díaz. Se ha promovido la idea de que la Revolución Mexicana fue un levantamiento para derrocar a Porfirio Díaz y traer la democracia. Pero la realidad es que, tras la renuncia y exilio de Díaz en 1911, la guerra continuó durante 9 años más. Lo que siguió no fue una lucha unificada por la justicia, sino una serie de enfrentamientos brutales entre caudillos revolucionarios. Madero, Zapata, Villa, Carranza y Obregón se enfrentaron entre sí, desatando más violencia de la que existía en el porfiriato. Al final, no fue una revolución del pueblo, sino una guerra de facciones por el control del país. Número 6. El penacho de Moctezuma probablemente nunca le perteneció. El famoso penacho de Moctezuma, actualmente en Austria, ha sido reclamado por México como un tesoro nacional. Sin embargo, no existe ninguna prueba de que realmente haya pertenecido a Moctezuma II. No hay documentos ni evidencias arqueológicas que respalden que este tocado fue suyo. Además, su estructura es tan frágil que un traslado a México lo destruiría. A pesar de esto,
el penacho sigue siendo un símbolo de orgullo nacional basado en un mito. Número 7. Los niños héroes. Una historia exagerada. La imagen de 6 cadetes del colegio militar, defendiendo heroicamente Chapultepec en 1847, ha sido utilizada como símbolo del patriotismo mexicano. Sin embargo, no hay pruebas de que Juan Escutia se haya lanzado envuelto en la bandera para evitar que los estadounidenses lo tomaran. Además, la identificación de los supuestos restos de los niños héroes fue realizada sin protocolo científico. Esta historia fue moldeada con el tiempo para crear un mito de sacrificio nacionalista. Número 8. Hernán Cortés nunca lloró bajo un árbol en la noche triste. Nos han contado que, tras la derrota de Tenochtitlán, Hernán Cortés lloró desconsolado bajo un ahuehuete en Tacuba. Sin embargo, en sus propias cartas al rey de España, Cortés jamás menciona haber llorado. Tampoco Bernal Díaz del Castillo lo menciona en su relato. La historia de la Noche Triste fue creada posteriormente para humanizar a Cortés y hacer la conquista más dramática. Número 9. La historia del águila sobre nopal es un mito inventado. Se dice que los mexicas fundaron Tenochtitlán, en el lugar donde vieron un águila devorando una serpiente sobre un nopal, una señal de los dioses. Sin embargo, este relato fue creado después de la conquista para darle un origen sagrado a la ciudad. Los registros indican que los mexicas fueron obligados a sentarse en un islote por sus vecinos tepanecas, quienes lo veían como un pueblo guerrero subordinado. Número 10. Benito Juárez nunca promovió políticas indígenas. Aunque Benito Juárez era de origen zapoteca, nunca promovió políticas en favor de los pueblos indígenas. Su discurso y acciones estaban enfocados en la construcción de un Estado liberal, y jamás usó su ascendencia para obtener beneficios políticos. De hecho, implementó medidas que afectaron a las comunidades indígenas, como la ley de desamortización que eliminó la propiedad comunal de la tierra. ¿Cuántas de estas historias creíste verdaderas? Aún quedan muchas por revelar. No te pierdas lo que sigue. Suscríbete, comparte y dale like para más contenido como este. Número 11. Hidalgo no tocó la campana en el grito de Dolores. Uno de los relatos más emblemáticos de la independencia de México es el del cura Miguel Hidalgo tocando la campana de Dolores para convocar al pueblo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, la realidad es distinta. Quien tocó la campana fue el campanero José Galván, como lo hacía cada mañana para anunciar la misa. Hidalgo no subió a la torre. Su llamado a la rebelión ocurrió en el atrio de la iglesia. Además, el grito no se dio el 15 de septiembre por la noche, sino la madrugada del 16. La modificación en las fechas se atribuye al gobierno de Porfirio Díaz, quien lo adelantó para que coincidiera con su cumpleaños y así celebrar ambos eventos en una misma ceremonia oficial. Número 12. La Malinche no fue una traidora, sino una sobreviviente. Durante siglos, Malitzin, conocida como la Malinche, ha sido vista como la gran traidora que entregó México a los conquistadores. Sin embargo, este relato es injusto y simplista. Malitzin no era méxica, sino una mujer náhuatl esclavizada y entregada a Hernán Cortés como parte de un tributo. Su inteligencia y habilidades como intérprete la convirtieron en una pieza clave para la comunicación entre españoles y pueblos indígenas. Además, los mexicas no eran sus aliados, sino un imperio opresor que sometía a otras etnias. Más que traidora, Malitzin fue una estratega que buscó sobrevivir en un mundo hostil. Número 13. Pancho Villa no fue un héroe intachable, sino un bandolero con un ejército propio. La imagen de Pancho Villa, como un revolucionario noble y justiciero, ha sido idealizada, pero antes de convertirse en caudillo, fue un bandolero dedicado a robos y asaltos en el norte de México. Si bien tuvo un papel clave en la revolución, sus métodos fueron violentos. Su ejército cometió saqueos, ejecuciones y violaciones. Además, fue el único líder revolucionario en invadir Estados Unidos, atacando Columbus, Nuevo México, en 1916, lo que provocó la persecución de su ejército. Su legado está marcado más por el oportunismo y la brutalidad que por ideales puros de justicia. Ahora conoces las verdades que la historia oficial no te contó. ¿Cuál de estas mentiras te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides activar la campanita y compartir este video.
Nos vemos en el próximo contenido. Hasta la próxima.